Feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. Lo que quisiera compartir hoy tiene que ver con las fechas que nosotros estamos viviendo hoy en día, que son las fechas navideñas que se acercan. Y, y he recibido muchos comentarios y muchas preguntas en estos últimos días acerca del tema de la Navidad y sobre todo preocupación de muchos hermanos. Preocupación y ansiedad, pero de diferentes puntos de vista. Pero uno de los que más me llamó la atención es la preocupación de muchos hermanos que, conociendo el origen de las fiestas navideñas, han tenido un conflicto, ¿no? de ver qué hacemos ahora cuando nos inviten a comer, cuando nuestros familiares quieran saludarnos y cosas por el estilo, ¿no? Y la verdad es que me llamó mucho la atención este conflicto y esta ansiedad generada con respecto al tema de la Navidad, y me pareció importante hablar acerca de esto. No me voy a explayar en el tema del origen de la fiesta navideña, que es algo que ya hemos hablado muchas veces, que todos los que estamos acá conocemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, que es una fiesta que viene del paganismo, de las antiguas religiones paganas. Podríamos llamarlo de parte de los ídolos de la antigüedad, que llegó hasta nuestros días, pero hoy está instalada como una tradición cristiana, en la cual en realidad la gente ni siquiera medita ni en los ídolos ni en Cristo. O sea, la gente no está pensando ni en Tamuz, ni en Semiramis, ni en Nimrod, y mucho menos en Cristo. O sea, la gente, nuestros familiares, nuestros amigos, el mundo incrédulo quizá que nos rodea y que celebra esta fiesta, de ninguna manera se ponen a pensar ni en ídolos, y algunos de ellos quizá piensan en Cristo y otros no, ¿sí? Y esto ustedes se van a dar cuenta con respecto a la forma en que se arma. A veces arman el pesebre y a veces ponen cualquier cosa menos un pesebre, ¿no? Que haga una referencia al nacimiento de Cristo. Pero básicamente lo que nuestros familiares y nuestros amigos están pensando en estas fechas, estamos hablando de gente incrédula, ¿no? Básicamente lo que están pensando es en pasar tiempo con su familia. Ese es su objetivo. O sea, ellos no están teniendo conflictos teológicos o filosóficos de ningún tipo. Somos nosotros los que tenemos esos conflictos teológicos, filosóficos, y a veces los queremos trasladar a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos en esta fecha, porque esperamos todo el año y recién ahora empezamos a decirle que tiene un origen pagano, que es la mesa de los ídolos, que etcétera, etcétera. Y bueno, se genera todo un conflicto, y este conflicto se genera en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de abordar esta fiesta navideña, y no a todos le cae bien lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer con respecto a esta fiesta. Y me gustaría primeramente leer una cita de la sierva del Señor con respecto al tema de la Navidad, pero desmistificar un poco la idea que tienen muchos de que Elena G. de White creía en la Navidad o celebraba la fiesta de la Navidad porque la consideraba un recordatorio de Cristo. Todas aquellas personas que tienen en su casa el libro El Hogar Cristiano, que hayan leído el capítulo 77, ustedes van a saber que ahí Elena G. de White habla acerca de la Navidad. Ella habla acerca de la fiesta y dice, entre otras cosas, de que no se sabe en realidad la fecha en que nació Cristo, que este conocimiento nos fue ocultado a nosotros con un propósito, y ella dice que es el mismo propósito por el cual fue ocultado el lugar de la sepultura de Moisés, ¿sí? Después léanlo, tomen nota si quieren para después leer toda la cita, ¿no? Pero esto está en el capítulo 77 del Hogar Cristiano, ¿sí? Que se titula así, este capítulo, La Navidad, y los primeros párrafos son de los párrafos que voy a compartir ahora, ¿sí? Entonces ella dice que en realidad la fecha no se sabe con exactitud del nacimiento de Cristo, y esta fecha fue ocultada con un propósito, que era evitar que el día o la fecha recibiera más honor que ¿quién? Que Cristo mismo. Interesante, ¿sí? Dice que lo mismo que pasó con Moisés, que luchó contra la idolatría. Si el pueblo de Israel hubiera sabido el lugar de su sepultura, ¿qué hubieran hecho? Hubieran ido a cometer idolatría con la tumba de Moisés. Pero Dios mismo sepultó a Moisés y Dios mismo lo resucitó. ¿Para qué?
para evitar la idolatría. Y entonces Elena G. White se explaya en esto, ¿no? Con respecto a cómo la fecha recibe más honor que Cristo mismo, que se supone que es el homenajeado en la fiesta de la Navidad. Pero en el libro El Hogar Cristiano, ellos escogieron unas citas que aparecen en la Review and Herald, de el 9 de diciembre de 1884. Fíjense qué interesante, ¿no? Cuando fue publicado, el 9 de diciembre de 1884. O sea que la Review and Herald, cuando se acercaba la Navidad, iba a hablar de la Navidad, porque nadie puede ignorar las fechas de Navidad. Nosotros como cristianos de ninguna manera vamos a ignorar la fecha de la Navidad. Vamos a aprovechar este momento para predicar el Evangelio, porque hay mucha gente que está un poco más sensible a las cuestiones religiosas. La gente hace un balance sobre su vida, la gente empieza a meditar en lo que significa el nacimiento de Cristo, algunos de ellos, y para eso nosotros imprimimos un folleto, que yo lo estuve presentando hace un tiempo atrás, que es este folleto que se llama ¿Para qué nació Jesús? ¿Sí? Que lo hemos puesto muy bien, ahí Tania lo tiene, y yo sé que a varios hermanos les llegó, creo que no sé si a Beatriz le habrá llegado allá a Estados Unidos, pero a varios hermanos acá a Puerto Rico les llegó, yo les estuve mandando por correo este folleto que es para repartir ahora en Navidad, porque nosotros vamos a aprovechar cada ocasión para predicar el Evangelio. Entonces, en la Review and Herald de diciembre de 1884, Elena G. White escribe un artículo sobre la Navidad y los editores del libro, no llegó todavía, dice Beatriz, los editores del libro del Hogar Cristiano eligieron algunos párrafos para poner en el libro, pero saltearon otros. ¿Y yo cuál les voy a leer? ¿Los que están en el Hogar Cristiano? No, les voy a leer los que saltearon, porque si no, ¿qué gracia tiene? Para eso van y leen el libro, ¿sí? Y yo no les comento nada, pero yo quiero comentarles lo que no pusieron los editores sobre lo que Elena G. White escribió sobre la Navidad. Esto en principio para desmistificar esta idea de que los adventistas celebramos la Navidad, ¿sí? O de que consideramos que esa fecha es importante o algo por el estilo. No consideramos eso, pero Elena G. White lo dijo, solo que los editores no pusieron esta parte de la Review and Herald en el libro El Hogar Cristiano. Entonces, Elena G. White dice, arranca el artículo diciendo, bueno, la Navidad está por llegar. Es la nota que se escucha en todo el mundo, de este a oeste, de norte a sur. Con los jóvenes, lo de edad madura, incluso los ancianos, es un periodo de regocijo general, de gran alegría. Pero, ¿qué es la Navidad que debería exigir tanta atención? Elena G. White se pregunta, ¿no? ¿Qué es la Navidad que debería ser tan importante? Y acá los editores cortaron y no pusieron lo que ella responde a su propia pregunta. Ella dice, ¿qué es la Navidad? Y cuando ella va a responder lo que es la Navidad, los editores del Hogar Cristiano dijeron, esta parte no la vamos a poner, ¿sí? La saltearon. Y ahora yo les voy a leer lo que ella dijo. Dice, este día se ha hecho se ha hecho por muchos siglos, o se ha celebrado por muchos siglos, es aceptado por el mundo incrédulo. Es aceptado por el mundo incrédulo y por el mundo cristiano en general. O sea, los incrédulos y los cristianos en general lo aceptan como el día en que Cristo nació. Como el día en que Cristo nació. Cuando el mundo en general celebra el día, no muestran honor a Cristo. Interesante. Este es un día celebrado por el mundo incrédulo, por el mundo cristiano, como el día del nacimiento de Cristo, pero cuando ellos celebran este día, no muestran honor a Cristo. Se niegan a reconocerlo como su Salvador, para honrarlo obedeciendo voluntariamente a su servicio. Muestran preferencia al día, pero ninguno al que se celebra el día Jesucristo. Esto es la Navidad, según dice Elena G. White. Ella pregunta, ¿no? ¿Qué es la Navidad para que el mundo le preste tanta atención? Entonces ella dice, ¿no? Es un día aceptado por el mundo incrédulo y el mundo cristiano, supuestamente el nacimiento de Cristo, pero cuando el mundo en general celebra este día, no muestran honor a Cristo. Ahora voy a saltear a otra cita que también está en el mismo artículo, pero que no fue puesto
tampoco en el hogar cristiano. Dice, Elena G. White dice así: no hay santidad divina descansando sobre el 25 de diciembre. Interesante. No hay santidad divina descansando sobre el 25 de diciembre. Y no es agradable a Dios que todo lo que concierne a la salvación del hombre a través del sacrificio infinito hecho para ellos sea tan tristemente pervertido de su designio profeso. Cristo debe ser el objeto supremo, pero como se ha observado, la Navidad, la gloria se volvió de él al hombre mortal, cuyo carácter pecaminoso y defectuoso hizo necesario que él viniera a nuestro mundo. Entonces Elena G. White dice, no hay ninguna santidad en el 25 de diciembre, y a Dios no le agrada como los hombres han buscado exaltar justamente al hombre mortal en vez de exaltar a Cristo, a quien supuestamente se dedica ese día. Estas son declaraciones muy tajantes de Elena G. White, ¿no? Sobre la fiesta de la Navidad. Estas declaraciones no fueron incluidas en el libro, solamente escogieron algunas, donde ella hablaba quizá con más simpatía sobre la fiesta de la Navidad. Pero esto que estoy leyendo ahora no es para decirles, bueno, el que tenga un arbolito o el que celebre la Navidad o el que vaya a comer con su familia, porque lo vamos a ver ahora, está pecando o está participando de tal y tal cosa o de idolatría, sino para que tengamos claro en primera instancia que los adventistas nunca consideramos el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Cristo. Ya desde la época de Elena G. White se sabía claramente que no era la fecha del nacimiento de Cristo, no había santidad alguna en ese día y era un día que honraba al hombre mortal en vez de honrar a Cristo. O sea, la gente no honra a Cristo en general cuando se celebra la Navidad. O sea que básicamente es un día mundano, es un día tradicional mundano, aunque tenga un ropaje, digamos, de cristiano. Esto en principio. Ahora, sabiendo eso, teniendo en cuenta eso no quita, y eso es lo que dice Elena G. White en el resto de la cita, eso no quita de que no podamos ignorar esta fecha. Y de que muchas veces tenemos familiares que celebran la fecha. Hasta nuestros hijos, dice Elena G. White, y los jóvenes están pendientes porque es una época de regocijo. ¿Y qué hemos de hacer? ¿Hemos de prohibirles ciertas cuestiones? Bueno, ella se explaya sobre eso. Y en respuesta a esta pregunta de cómo hemos de reaccionar o cómo hemos de manejarnos, teniendo el conocimiento de que no es una fecha bíblica, de que no es un día santo instituido por Dios, es más, Dios quiso ocultar la fecha del nacimiento de Cristo, teniendo este conocimiento, ¿cómo hemos nosotros de reaccionar? Y para eso yo quiero invitarles a leer un fragmento de la palabra de Dios que se encuentra en la primera carta a los Corintios capítulo 8. ¿Por qué? Porque la Biblia no habla de la Navidad o de cómo debemos manejarnos en la Navidad, pero sí nos habla acerca de cómo manejarnos con la idolatría, con los ídolos. Y vamos a ponernos un poco en contexto, porque en la época de los primeros cristianos, de la iglesia primitiva, que es el contexto de esta carta, recuerden esto, los cristianos estaban esparcidos y estaban en una constante convivencia con ¿quiénes? Con los paganos, con los romanos. Pero no solamente era una convivencia, digamos, cotidiana, sino que ellos tenían que comerciar con los paganos. Ellos dependían muchas veces de la industria de los paganos, del comercio de los paganos. Ellos tenían un trato diario y cotidiano con personas que creían en los ídolos. Y que no solamente creían en los ídolos, sino que todo lo que ellos hacían lo dedicaban ¿a quién? A los ídolos. Y muchas veces los cristianos se veían en la situación de no tener otra opción que comer alimentos que eran vendidos en la calle o que eran servidos en algunos tipos de restaurantes, ¿no? que habían en aquella época, que esos alimentos y esas carnes eran dedicadas a los ídolos. Entonces se generaba un conflicto porque ellos tenían conocimiento del origen de esos alimentos que eran dedicados a los ídolos. Y se generaba un conflicto. Algunos, este conflicto los llevaba básicamente a una angustia, a una tristeza y a sentir que estaban pecando directamente.
que estaban violando un mandamiento de Dios. Entonces el apóstol Pablo se ve obligado a escribir acerca de esto, a nuestra relación con el mundo incrédulo, con los paganos y con los idólatras, ¿sí? Porque tenemos una convivencia. O sea, Jesús dijo cuando oró por sus discípulos: no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. O sea, Jesús no nos quitó a nosotros del mundo. Nosotros tenemos un trato constante con los idólatras. Y bueno, yo sé que bueno, esto lo estoy grabando, ¿no? Y se va a compartir con mucha gente. Pero hoy nosotros vemos que la idolatría y el paganismo, las estatuas, las imágenes y todo, es tan común como en la época de Cristo, como en la época de los apóstoles. Quizá hoy no se llaman Baal, Astarte, Semiramis, no se llaman así, pero vemos las vírgenes, vemos las estatuas, vemos las cruces, los crucifijos, vemos todas estas imágenes por todos lados. Cuando nosotros vamos a una plaza pública, por lo menos en Argentina, acá en Puerto Rico ya no es tan así porque hay una cultura más protestante, pero en Argentina ustedes van a una plaza pública, una plaza que es simplemente un lugar donde nos reunimos para tomar un poco de aire fresco y estar un poco en la naturaleza, y en la plaza hay una estatua de la Virgen. Esa plaza está dedicada a la Virgen. Cuando yo era chico iba a una escuela, y las escuelas públicas tenían su Virgen o su santo. Esas escuelas estaban dedicadas a los santos o a la Virgen. Si uno va a un hospital público en Argentina, los hospitales tienen sus estatuas y sus símbolos religiosos. Todos esos hospitales están dedicados. Y así podríamos seguir hablando. Entonces, un cristiano que vive en cualquier sociedad está en constante relación con la idolatría del mundo que le rodea. Y a veces podemos llegar a volvernos locos. Y el objetivo del Evangelio no es que nos volvamos locos. Aunque ustedes puedan llegar a conocer muchos cristianos que se vuelven locos. ¿Sí? Pero ese no es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es que seamos felices, que tengamos paz en nuestro corazón. Entonces, el apóstol Pablo aborda esta cuestión y yo quiero que cada uno pueda sacar las lecciones espirituales de estas palabras que vamos a leer ahora. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 al versículo 3, que dice lo siguiente: y en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mas el amor edifica. Y si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Pero si alguno ama a Dios, el tal es conocido de Él. Qué interesantes palabras. Todos queremos tener ambas cosas, conocimiento y amor. Pero si yo les preguntara a ustedes que si tienen que elegir solamente una, que les aumente Dios una sola de estas dos cosas, ¿cuál elegirían? ¿Que les aumente el conocimiento o que les aumente el amor? Según dice este pasaje, sería preferible que se nos aumente el amor más que el conocimiento, porque el conocimiento por sí mismo envanece, mas el amor edifica. Una persona con poco conocimiento, pero con mucho amor, es más valiosa para Dios, es más útil en las manos de Dios, es más sensible a la voz del Espíritu de Dios que una persona con mucho conocimiento y con poco amor. Ustedes recuerden que el conocimiento por sí mismo nos puede hacer personas crueles, ¿sí? Porque vamos a suponer, ¿no?, que yo estoy hablando ahí con Víctor o con cualquier hermano o cualquier amigo, y yo voy y le digo: che, Víctor, mirá, qué gordo que está. No es el caso de Víctor, ¿no? Sería Víctor a mí en todo caso. Qué gordo que estás, Víctor. Y es verdad. Pero yo no estoy siendo amoroso con él. O sea, yo antepuse el conocimiento y la manifestación de la verdad antes que el amor, antes que la sensibilidad hacia cómo él se siente. Vamos a suponer un ejemplo más relacionado con estas fiestas. Hay un nene
que está en el shopping, en el mall, ahí sentado ahí con Papá Noel, sacándose fotos y escribiendo su cartita a Papá Noel, y voy yo y le digo la verdad como tiene que ser dicha. Mirá, niño, todo esto es una mentira, es una farsa para vender productos. El Papá Noel no existe, Papá Noel son tus papás y tu mamá, y lo único que quiere este Papá Noel de mentira acá es hacerle ganar plata al shopping, nada más. Así que podés ir. Ese nene obviamente que se va a ir triste, se va a ir llorando a la casa, pero conoció la verdad. Entonces, a Dios le preocupa más que tengamos amor a que tengamos conocimiento, porque el conocimiento por sí mismo desprovisto del amor se puede convertir en crueldad, se puede convertir en un arma del enemigo. Y no digo que haya que ocultar la verdad o que tengamos que diluir la verdad, de ninguna manera, pero hay tiempos y tiempos para decir las cosas, ¿sí? Hay formas y formas de decir las cosas, hay maneras distintas de presentar el Evangelio. Entonces lo primero que nos dice el apóstol Pablo es que yo prefiero ser más amoroso antes que simplemente impartir el conocimiento. Y esto va para ambos lados. Nuestros familiares que celebran la Navidad y que para ellos sí es una fiesta realmente, un momento sagrado, un momento especial, a ellos capaz que le va a caer mejor que nosotros le respondamos el saludo, que compartamos una comida con ellos, que practiquemos el amor con ellos, antes que el conocimiento crudo y directo de toda la verdad que nosotros conocemos. Tenemos el conocimiento, pero Dios quiere que seamos amorosos con las personas que nos rodean. Y ustedes fíjense que ahora el apóstol Pablo, si bien esta amonestación está yendo para un lado, para un grupo de personas que son las que primero llegan a estas fiestas y empiezan a postear constantemente, ¿no? O a decirle a todos, que el árbol es pagano, que esto es pagano, que esto es pagano, y que no tienen palabras de amor para las personas que les rodean. Ahora Pablo se va a poner él mismo del otro lado. Presten atención porque, bueno, lo van a ver ahora ustedes, ¿no? Vamos al versículo 4. Primeramente nos dice que el amor es mejor que el conocimiento. Y ahora en el versículo 4 dice así: y en cuanto a comer de aquello que es sacrificado a los ídolos, nosotros sabemos. Este es el conocimiento del que habla Pablo. Nosotros sabemos que el ídolo nada es en el mundo. Nosotros sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Fíjense qué interesante. El apóstol Pablo dice, con respecto a comer comida sacrificada a los ídolos no son nada. Hay un solo Dios. Y nosotros tenemos ese conocimiento. El apóstol Pablo tenía el conocimiento de que los ídolos no eran nada, de que no los iba a contaminar a ellos comer de lo sacrificado a los ídolos. Ustedes saben que hay una teoría que dice que cuando Daniel rechazó, en Daniel capítulo 1, que Daniel rechazó comer la comida del rey, era porque era dedicada a los ídolos. Mentira. Mentira porque él en realidad decidió volver a la dieta original, porque si no él hubiese dicho, no me traigas la comida del rey dedicada a los ídolos, sino que tráeme lo mismo que come el rey, pero no dedicado a los ídolos. Sin embargo, él pidió legumbres y agua. ¿Y a quién piensan ustedes que le agradecían los babilonios por las legumbres y todas las cosechas y todos los frutos y todos los granos? ¿A quién le agradecían? ¿Y a quién dedicaban las primicias de todos esos frutos? A los mismos dioses. Cuando él decide no comer de la comida del rey y comer legumbres y agua, era porque sabía que le iba a ser mejor físicamente, no porque estuviera dedicado a los ídolos, porque Daniel sabía, igual que Pablo, si es que la palabra es una sola y no se contradice, que los ídolos no son nada. ¿Se entiende? Entonces el apóstol Pablo dice, los ídolos no son nada, versículo 5, porque aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, mas para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él.
O sea, la Biblia nos deja clara de que hay un solo Dios, que los ídolos que adoran los paganos en realidad no son dioses, no tienen poder de crear, no tienen poder para hacer nada. De hecho, hay extensos relatos en el libro de Isaías, en varios pasajes del Antiguo Testamento donde dice ¿qué es un ídolo? Hay que llevarlo en andas. En los Salmos dice, ¿no? Tienen pies y no caminan, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. O sea, los ídolos no son nada. Y no debería afectarnos que alguien haya dedicado a los ídolos ciertas comidas. Pero, y acá viene la cuestión, y esta creo que es la amonestación más importante para nosotros, versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento. ¡Wow! No en todos hay este conocimiento. Hay gente a la que realmente le afecta que la comida haya sido dedicada a los ídolos. Y según su propia conciencia, son contaminados cuando ellos tocan o comen lo que está dedicado a los ídolos. Esta es la característica de las personas que me han escrito muchas veces preguntándome qué hacer, porque están angustiadas porque ellos sienten que cuando van a comer con su familia se contaminan con los ídolos. Interesante, ¿sí? Pero el apóstol Pablo dice, los ídolos no son nada, pero yo sé que no en todos está este conocimiento. Y yo tengo el conocimiento, pero Pablo amaba tanto a sus hermanos que él prefería dejar pasar estas cuestiones por amor a sus hermanos, ¿no? Entonces dice el versículo 7, el versículo 7 dice, no en todos hay este conocimiento, porque algunos con conciencia del ídolo hasta ahora comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. O sea que estas personas que comían eran cristianos y se veían obligados, porque no tenían otra opción, a comer de lo que vendían los paganos, que sabían que era dedicado a los ídolos, comían con tristeza, comían con sentimiento de culpa, comían sin fe, y voy a destacar esta palabra, comían sin fe, y lo que no procede de fe, ¿qué es, hermanos? Pecado. Según Romanos capítulo 14, todo lo que no procede de fe es pecado. Si yo estoy comiendo con el sentimiento de culpa, porque pienso que esto está contaminado por los ídolos, ¿qué me va a hacer esa comida? Me va a contaminar. Ciertamente que me va a contaminar. Yo ya he contado casos de personas que tuvieron trastornos alimenticios porque consideraban que todo lo que se vendía y todo lo que estaba, aún las frutas y verduras, como estaban modificadas y toda la cosa, esta persona le caía todo mal, porque en su conciencia comía sin fe. En su conciencia esa persona estaba siendo contaminada, no por los ídolos, pero sí por comidas que esta persona consideraba que eran tóxicas, y esas comidas le caían tóxicas y le hacían mal, pero era su conciencia de pensar que estaba desobedeciendo a Dios con eso. Entonces el apóstol Pablo dice que los que no tienen este conocimiento de que los ídolos no son nada, a ellos sí les afecta participar de la mesa de los ídolos, ¿sí? O de la comida dedicada a los ídolos, porque no era que ellos estaban haciendo un culto o una celebración o una ceremonia a los ídolos, sino que simplemente estaban comiendo lo que era dedicado a los ídolos, ¿no? Entonces dice en el versículo 8, si bien el alimento no nos hace más aceptos a Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. No era el problema la comida, no era el problema la carne que ellos estaban comiendo, porque ustedes recuerden que el contexto de la época de Cristo y de la época de los primeros cristianos, el siglo I, estamos hablando prácticamente de una edad media, una edad oscura. Jesús vino a esta tierra cuando la tierra estaba en su punto máximo de pecado. Era una cuestión que uno andaba por la calle y se encontraba 2x3 con un endemoniado. Uno andaba por la calle y se encontraba 2x3 con un leproso. Ustedes saben que Elena G. de White, cuando habla acerca de la lepra, dice que la lepra era fruto de comer animales inmundos, carnes inmundas.
O sea que cuando estamos hablando de cristianos del primer siglo que comían carnes limpias obviamente, carnes kosher, no era, digamos que no era un problema, porque ellos estaban en una situación de absoluta oscuridad. De hecho, Jesús multiplicaba los peces. Los peces eran básicamente algo fundamental en la alimentación de los cristianos de aquella época, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de comer carne era algo muy común, ¿sí? Entonces dice, versículo 9, mas mirad, y ahora nos habla a nosotros que tenemos el conocimiento. Yo me puedo sentar a la mesa, yo puedo discernir que estos ídolos no son nada, pero aún así Pablo nos habla a nosotros, dice, mas mirad que esta vuestra libertad de ninguna manera venga a ser tropezadero a los que son débiles. A los que son débiles. ¿Quiénes son los débiles? Los que piensan que les va a contaminar. Pero Pablo dice, fíjense que esta libertad que ustedes tienen, este conocimiento, no esté desprovisto de amor. No sean tropezadero a los que son débiles, porque si te ve alguno a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el templo de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será incitada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el hermano débil, por el cual Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Qué interesante, hermanos. Esta reflexión del apóstol Pablo es bidireccional, va para los dos lados, ¿no? Es una reprensión a los hermanos que están constantemente diciéndole que esto es pagano, que es pagano, que es pagano, que es pagano, diciéndoles, miren que ustedes tienen conocimiento pero les falta amor. Pero también es una reprensión para aquellos que tenemos el conocimiento de que los ídolos no son nada y de que no nos va a afectar en lo más mínimo si comemos o no comemos con nuestro familiar en Navidad, pero que tengamos cuidado de que si nosotros hacemos propaganda de esto podemos estar hiriendo a los débiles en la fe y llevándolos a ellos según su conciencia a cometer idolatría, no según la nuestra, pero sí según la de ellos. Entonces nos llama a ser cuidadosos en ambas direcciones, pero nos deja claro que los ídolos no son nada, ¿sí? Y de que muchas veces los que más supuestamente manifiestan fortaleza porque están constantemente condenando todo, probablemente son los más débiles en la fe. Y no tienen el conocimiento de que los ídolos no son nada. Y entonces en el versículo 13 termina diciendo el apóstol Pablo, dándonos ejemplo a nosotros, ¿no? Por lo cual si la comida hace tropezar a mi hermano, jamás comeré carne para no ser tropiezo a mi hermano. Qué ejemplo tremendo de abnegación. El apóstol Pablo dice, yo si me presentan una vianda, que yo sé que fue sacrificada a los ídolos, a mí no me importa porque yo sé que los ídolos no son nada, pero prefiero no comerlo para no ser de tropiezo para mis hermanos. Entonces, yo sé que en estas fiestas, en estas fechas, se arman los debates en la iglesia, se arman los debates en las redes sociales, empezamos a tener conflictos con nuestros familiares, porque nuestros familiares nos invitan, ustedes no quieren celebrar Navidad y qué sé yo, y se arman todas estas cuestiones. Y recuerdo estar hablando con un muchacho, obviamente no lo voy a mencionar, y yo le decía lo siguiente, hermano, mira, si vos en tu conciencia entendés que no tenés que participar con tu familiar en la fiesta de Navidad porque para vos eso es participar de los ídolos, vos tenés que hacerlo pero por la fe en Cristo, porque lo que no procede de fe es pecado. Vos tenés que hacerlo, o sea, vos no vas a participar con tus familiares pero por la fe en Cristo. ¿Y qué significa por la fe en Cristo? Que no te importa nada, que no vas a estar preocupado, no vas a estar angustiado por la situación, porque si estás angustiado por la situación no lo estás haciendo por la fe en Cristo, lo estás haciendo por tu propia fuerza, porque es como que vos digas, yo voy a obedecer a Dios, pero tengo miedo que Dios me falle. Eso no es obedecer a Dios. Si vos no vas a participar de las fiestas navideñas, tenés que hacerlo por la fe en Cristo, sin importarte nada más. Ahora, si vos vas a participar con tus familiares en la fiesta navideña,
por amor a tus familiares, para estar con ellos, compartir con ellos y mostrarles el amor de Cristo, tenés que hacerlo por la fe en Cristo. ¿Y qué significa por la fe en Cristo? Que no te va a importar lo que otros puedan llegar a decir, o que te puedan llegar a acusar, o que te puedan llegar a preguntar, etcétera, etcétera. Pero ya sea que comamos o no comamos, hagámoslo por la fe, porque lo que no procede de fe, dice el apóstol Pablo en Romanos 14, es pecado. Yo quisiera dejar como lema quizá de muchos de los temas que estamos teniendo cada sábado, estos dos pasajes, ¿no? Uno del Antiguo Testamento, Habacuc capítulo 2, el justo por la fe vivirá, y Romanos capítulo 14, ¿no? Del Nuevo Testamento. Todo lo que no procede de fe es pecado. Hermanos, sigamos nuestra conciencia en estas fiestas navideñas, haciendo lo que creemos que es mejor para nuestros familiares, para nuestros amigos, para los que nos rodean. Hagámoslo por la fe en Cristo. Si tenemos acceso al conocimiento, mejor. Si no tenemos el conocimiento, no importa, pero sigamos nuestra conciencia por la fe en Cristo. No vivamos sufriendo, no vivamos dubitativos por las diferentes circunstancias. Confiemos en el Señor que no nos abandona y que podamos dar un buen testimonio del amor de Cristo a todos los que nos rodean. Según este pasaje que hemos leído, a Dios le interesa más los frutos que lo que comemos o no comemos, ¿sí? A Pablo le importaba más qué era lo que iba a pasar con nuestros semejantes, los frutos que íbamos a generar, más que si comíamos o no comíamos, ¿no? Y creo que a veces ponemos el árbol que nos tapa todo el bosque y no estamos viendo lo demás, ¿no? Y nunca mejor la parábola del árbol en estas fiestas, ¿no? El árbol a veces tapa el bosque. Que Dios les bendiga, hermano, y que tengan un feliz sábado.